Vamos a continuar, hermanos, con el libro de Hechos. Hechos 23. Ya estoy sintiendo nostalgia por Hechos. Ya casi que nos quedan solo 5 capítulos y hoy vamos a ver todo el capítulo 23. Y antes de entrar al capítulo 23, quiero que recordemos lo que llevó a Pablo hasta este lugar. El camino que llevó a Pablo hasta esta situación. Pablo había regresado a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, llevando ofrendas para los santos con el deseo ardiente, vivo, firme de testificar en su propia nación. Sin embargo, apenas llegó, ¿se acuerdan? Entra al templo y algunos judíos de Asia lo acusan falsamente de profanar el lugar santo, de haber introducido a un gentil a un lugar donde ellos no podían entrar. Y la multitud lo arrastra afuera de ese lugar y estuvieron a punto de matarlo, pero el comandante romano los rescata a la fuerza. Es lo que nos dice Hechos 21, 27 al 36. Y desde ese momento Pablo queda bajo custodia romana. Y vemos cómo él aprovecha cada ocasión para dar testimonio. Parece que comienza defendiéndose, pero en realidad utiliza cada situación para testificar de Cristo. Primero ante la multitud en Jerusalén, primera parte de Hechos 22, y luego ante el mismo comandante, segunda parte de Hechos 22, y ahora en el capítulo 23 vemos que es llevado ante el concilio judío, el Sanedrín, para ser interrogado. Le decían el salón de las piedras a este lugar. Y todo verdadero siervo de Cristo experimenta momentos donde se siente sobrepasado. Todos sabemos que el ministerio no es un camino de rosas, sino que es un camino donde hay oposición, donde hay dificultades, donde hay ataques externos, internos, donde hay falta de comprensión, donde hay muchísimos desafíos. Y a veces somos cuestionados injustamente. Otras veces nos sentimos débiles, nos sentimos desganados, nos sentimos realmente sin fuerzas para seguir. Y sin embargo, en cada paso del camino ministerial, Cristo sostiene a los suyos. Y el capítulo 23 de Hechos nos muestra eso. Jesús sostiene a los suyos, Dios muestra a los suyos, lo muestra con claridad este pasaje. Pablo, apóstol del Señor, está siendo juzgado, atacado por las autoridades religiosas y políticas de su propia nación. Su vida está en riesgo, su ministerio parece tambalearse, parece que está al final, parece que está todo mal. ¿Por qué? Porque el pronóstico ante los ojos humanos es pésimo. Humanamente lo que sigue podría ser trágico. Pero lo que vemos no es un hombre destruido, sino a un hombre sostenido por Dios. La prédica de hoy se llama así, sostenidos en el ministerio. El mensaje central va a ser ese. Cristo sostiene a sus siervos en el ministerio, aún en medio de oposición y debilidad, para que perseveren fielmente en la misión que Dios les ha dado. El ministerio de Pablo es un ejemplo visible de esta realidad. Pero esta realidad de ser sostenido en el ministerio no se limita a quienes servimos en un púlpito o en una obra misionera. El ministerio es, en última instancia, vivir en la voluntad de Dios para cada creyente. ¿Cómo servimos a Dios desde el lugar en el que estamos? Para algunos se va a manifestar a través de la predicación o en el liderazgo de la iglesia, pero para otros el ministerio forma parte del lugar fiel que vos podés ocupar en tu familia, de cómo podés guiar a tus parientes a Cristo, o a tus compañeros de trabajo, al Señor, o en la crianza de tus hijos, mamá y papá, en el testimonio diario a vecinos y a amigos. El Señor te quiere sostener en el ministerio. Y ahí, en esa esfera concreta que Dios te dio, Él promete sostenerte. No importa cuál sea el escenario tuyo. La conciencia limpia, la presencia de Cristo y la providencia de Dios son realidades que fortalecen a todo hijo de Dios para que persevere en la misión que Dios le ha encomendado. Y eso es lo que vamos a ver. Esos son nuestros 3 puntos. Una conciencia limpia, la presencia de Cristo y la providencia de Dios. ¿Cómo comienza o cómo podemos ver en este cuadro el sostén de Dios en la vida de Pablo en medio de tanta oposición? Fíjense que el relato nos muestra que lo primero no fue un ejército de ángeles, ni un milagro extraordinario, sino algo mucho más cercano, necesario y alcanzable. Va a ser nuestro primer punto, pero en la prédica del domingo que viene le voy a dedicar exclusivamente para hablar de esto. El primer punto es este: Cristo sostiene a sus siervos con una conciencia limpia.
Vamos a leer 23, 1 al 10. Hechos 23, 1 al 10. Acompáñame ahí con tu Biblia a Hechos 23, 1 al 10. Comienza así. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia limpia. Encima dice, ¿vieron? Con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se siente usted para juzgarme conforme a la ley y viole la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observaron, dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Es un cuadro bastante raro, bastante extraño en algunas partes, pero vamos a hacer el punto indicando esto. Pablo inicia su defensa ante el concilio declarando algo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Versículo 1. Esto no significa perfección moral, significa integridad. Él reconoce que en todo su andar, aún antes de conocer a Cristo, estaba marcado por un deseo sincero de honrar a Dios, según lo que él entendía. ¿Qué significa esto? Que su conciencia nunca le acusó de estar haciendo algo malo. Incluso en este mismo cuadro, vemos que se retracta por haber faltado el respeto al sumo sacerdote. Está limpiando la conciencia, ¿se entiende? Vamos a hablar más de esto el domingo que viene. Pero ahora, como siervo de Cristo, su conciencia está tranquila porque sabe que no ha actuado con hipocresía, ni con falta de arrepentimiento, ni con una doble vida. Este testimonio incomoda al sumo sacerdote Ananías y manda a golpearlo en la boca. Y acá hay una ironía muy clara, ¿no? Un hombre que asegura juzgar conforme a la ley, viola la ley. No podía golpearlo sin antes juzgarlo. Y Pablo, sin perder firmeza, ¿qué denuncia? La hipocresía del sumo sacerdote. Pero aún así, viendo que era hipócrita el sumo sacerdote, al darse cuenta de que estaba hablando contra esta autoridad constituida y la ley le impedía hablar mal de un líder de su pueblo, recuerda la palabra de Dios y se somete a la palabra de Dios. Aunque el sumo sacerdote fuera hipócrita, que era una realidad, eso no habilitaba a Pablo a romper la ley. Ahí vemos un ejemplo de cómo Pablo limpia su conciencia. Hermanos, perdonen, no sabía que era el sumo sacerdote. Por su conducta no parecía el sumo sacerdote. Hay un montón de discusión al respecto de por qué Pablo no se dio cuenta de que era el sumo sacerdote. No voy a entrar en esas discusiones. Algunos dicen que Pablo dijo luego en tono sarcástico: uy, perdón, no sabía, como diciendo, no parece ser el cuadro. En mi entender, lo más probable es que Pablo no se dio cuenta por alguna razón, además porque no estaba juzgando conforme a la ley, pero cuando le indican que era un sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote, Pablo se retracta y dice: hermanos, no sabía, por mi parte, aunque él sea un hipócrita, yo voy a cumplir la ley. Vemos que su conciencia es sensible. No solo es un dicho, sino que él se somete a la palabra de Dios. No hablarás mal de los líderes de tu pueblo. Y él se somete. No se trata solo de defenderse, sino de alinearse siempre a la voluntad revelada de Dios. Tener conciencia limpia no viene de la perfección, sino de retractarse y corregirse cuando es necesario. No es una conciencia perfecta, es una conciencia sensible a lo que Dios estableció como correcto, rápida para arrepentirse, rápida para cambiar, sujeta a la reflexión según los parámetros de Dios. ¿Me explico? Es una conciencia que cuando se da cuenta que obró mal, retrocede, pide perdón. Cuando sabe que está en lo correcto, es firme.
La conducta de la persona está trabajando de manera alineada a lo que entiende como bueno. Eso es la conciencia limpia. No una conciencia perfecta, sino una conciencia sensible a lo que Dios manda y establece como correcto. Y más adelante, al percibir que el concilio está formado por fariseos y saduceos, Pablo va a hacer uso de su identidad como fariseo y centra el debate en la esperanza de la resurrección. ¿Por qué produce esto una gran discusión entre ellos? Y lo libra momentáneamente el juicio. Por lo que dice aquel texto, que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en lo sobrenatural. Los saduceos no creían en nada que no sea lo natural. Eran escépticos. Y les invito a repasar para atrás y notar que Lucas generalmente no habla mal de los fariseos. Y si vamos más atrás, Jesús apunta a la hipocresía tanto de fariseos como de saduceos, pero el fariseo en realidad estaba más cerca del evangelio que lo que creemos. Creía en la resurrección, creía en ángeles, y estos son elementos que están involucrados en el evangelio. Un ángel anunció el nacimiento de Cristo a María, ángeles anunciaron a Cristo y ellos creían en la resurrección. Y esto es tan fuerte que a lo largo de Hechos se dieron cuenta que se dice, y se convirtieron muchos de los fariseos. El fariseo estaba tan cerca porque básicamente la base teológica era buena. El problema era la hipocresía. Y eso no mancha solo a los fariseos, hermano. Manchaba a los saduceos y te puede manchar a vos y a mí. Y es interesante eso. Y es más interesante notar que Pablo no dice, yo era fariseo. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué dice? Yo soy fariseo. Él preserva, a pesar de todo el discurso de moda de las últimas décadas, él sigue diciendo, yo soy fariseo. ¿De qué tipo? De los cristianos. Es muy interesante esto, no voy a meterme más ahí, pero te lo dejo para estudiar a lo largo de Hechos. Es interesante, él no dice, yo era fariseo. ¿Qué dice? Yo soy fariseo. Porque la teología de los fariseos, aunque estaba incompleta, era base para el cristianismo. Gente que quería vivir sometida a la revelación de Dios. Entonces, es interesante notar que el fariseo estaba más cerca del cristianismo que el saduceo. Y Pablo, dándose cuenta de esto, ¿qué hace? Dice, a mí me están juzgando, ¿por qué? Por la resurrección. Entonces los saduceos se pelean con los fariseos y los saduceos dicen, pero es un tonto, cree cosas que no son correctas. Entonces los fariseos dicen, pero ¿cómo va a decir que no son correctas? Quizá un ángel le reveló algo. ¿Se dieron cuenta de ese cuadro? Los fariseos, por sus actitudes elitistas e hipócritas, estaban más cerca de los saduceos. Pero por sus creencias de base, estaban más cerca del cristianismo que los saduceos. Y esto explica por qué muchos fariseos se sentían cómodos con los saduceos. ¿Por qué? Por la cuestión elitista e hipócrita. Pero muchos otros fariseos se convertían al cristianismo, porque realmente querían conocer más de Dios y someterse a la revelación de Dios, a la palabra. Yo sé que esto, yo nunca lo escuché, pero prestando atención al texto es evidente. Siempre es como fariseo malo. Sí, sin Cristo todos somos malos. Pero el fariseo, por la conducta carnal, estaba cerca del saduceo. Pero por la teología de base, estaba más cerca del cristianismo que lo que creemos. Creía en la resurrección, creía en ángeles, creía en la vida más allá. ¿Y de qué se trata el cristianismo? De la vida más allá. De alguien que venció la muerte y resucitó. Y bueno, ¿qué aprendemos acá? Volviendo a la conciencia limpia. Que la conciencia limpia es un sostén en medio de la oposición. Quien vive recordando que está cara a cara con Dios, vive con integridad, puede mantenerse firme y sereno, aun cuando es acusado injustamente. Fíjate Proverbios 28.1. Proverbios 28.1. Y vas a ver un cuadro de alguien con conciencia limpia. Dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como el león. Eso es una conciencia limpia. El impío tiene miedo. ¿Por qué? Porque está sucio. Pero el justo está confiado como un león. No importa de qué lo acusan, porque sabe que la acusación es falsa. Conciencia limpia. Pero el impío tiene miedo, porque tiene miedo de que lo descubran. Y a la hora de aplicar, te pregunto, ¿estás viviendo tu ministerio
tu vida familiar, tu trabajo con la conciencia limpia delante de Dios? ¿O tenés miedo de que te descubran? El Señor pretende de vos conciencia limpia, que no significa perfección, sino que significa transparencia, vivir sabiendo que todo lo hacemos ante el Señor. Hermanos, los hijos de Dios no entramos y salimos de la presencia de Dios. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas en el momento en el cual somos regenerados, somos convertidos y el Espíritu Santo vive en nosotros. Estamos siempre en la presencia de Dios. Que seamos conscientes o no de esa realidad es otro tema. Pero no entramos como en el viejo pacto de entrar y salir de la presencia de Dios. El Hijo de Dios, desde Cristo para acá, vive en presencia de Dios. Y eso tiene que llevarte a vivir con integridad, y esa integridad te tiene que llevar a vivir con una conciencia limpia. Nunca salís de la presencia de Dios. Todo lo que haces tiene que ser medido con esta observación o esta pregunta. El Dios que me ve y que habita en mí, ¿se agrada con esto que estoy haciendo, diciendo o pensando? Porque realmente vivís, si sos hijo de Dios, en la presencia del Dios vivo. No entrás y salís. No podés escaparte de esto. Y ese conocimiento te lleva a vivir en integridad. Y esa integridad te lleva a tener una conciencia limpia. Fíjate, 2 Corintios 1:12. Mientras buscas 2 Corintios 1:12, insisto, una conciencia limpia no significa perfección, significa transparencia. Vivir sabiendo que todo lo haces ante el Señor. 2 Corintios 1:12. Habla Pablo de nuevo y dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. ¿Qué está diciendo? Mi conciencia da testimonio de que he vivido de acuerdo a ella, en santidad y en sinceridad. Tu conciencia va a atestiguar, va a testificar a favor tuyo o en contra tuyo en el juicio final. Tenés que saber eso. Tu conciencia es un testigo de tus hechos. Puedes cauterizarla, puedes callarla, pero si estás en Cristo, tu conciencia tiene que buscar y reconocer lo que está bien y lo que está mal. Tu conciencia tiene que estar limpia. El que está en Dios recibe de Él santidad y sinceridad. ¿Alejándose de qué? De la pecaminosidad y de la hipocresía. No es una cuestión de simple esfuerzo moral, sino de intimidad con Dios para recibir las virtudes que Él produce en sus hijos, la transformación que Él brinda a sus hijos. Y así debemos vivir con la conciencia limpia, por tener una vida marcada por la sinceridad y santidad que Dios produce en los hijos de Dios, en nosotros. Primer punto, Cristo sostiene a través de la conciencia limpia. Pero una conciencia limpia, aunque es necesaria, no basta por sí sola, porque aún los más íntegros llegan a desanimarse. Y vamos a ver qué hace Cristo para sostener a sus siervos. Fíjate, 23, 10 y 11. No, 11, está bien. 23, 11. Vamos al segundo punto. Cristo sostiene a sus siervos con su presencia. Y pasa algo increíble y hermoso. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Yo quiero que vos recuerdes este pasaje en lo que sigue de Hechos. ¿Por qué Pablo sabe que va a llegar a Roma? Porque Jesús mismo se lo dijo. ¿Por qué Pablo sabe que no va a morir en naufragio? Porque Jesús se lo dijo. ¿Por qué Pablo sabe que esa serpiente o esa víbora que le va a picar no lo va a matar? Porque Jesús le dijo que iba a llegar a Roma. Esta frase de Cristo va a ser de gran ayuda para la paz mental de Pablo. Y el día termina con confusión y violencia. El comandante romano tiene que sacar a Pablo casi por la fuerza del concilio, temiendo de que fuera despedazado. ¿Vieron el versículo 10? ¿Qué decía el 10? Estaba bien, ese lo tenía que leer en realidad. Que casi lo despedazan, ¿verdad? Humanamente, la escena parece desoladora. Él está incomprendido por sus compatriotas, acusado injustamente, con su vida en riesgo.
¿cómo no te vas a sentir desanimado en una situación así? ¿Cómo Pablo no va a estar desanimado? Y en este contexto pasa algo hermoso. Jesús aparece y le alienta y le dice que va a llegar hasta Roma. El Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo. Qué consuelo tan personal, ¿no? No fue un mensajero, no fue una voz externa, fue Cristo mismo quien se acerca a su siervo. Y no para reprenderlo, sino para animarlo. Cristo se muestra como ese pastor fiel que conoce la condición de su oveja y la protege y la sostiene. Y veamos qué hace el Señor. Por un lado, le confirma el valor de su testimonio pasado. Le dice, como has testificado de mí en Jerusalén. Pablo podría haber pensado que había fracasado, pero Cristo le asegura que fue fiel y válido. Hay muchas personas que critican que Pablo haya estado en Jerusalén, pero fíjate lo que le dice Jesús. Así tenés que hacer lo mismo en Roma. Confirma el valor de su testimonio. Punto 2. Le asegura el futuro de su misión. Así vas a testificar en Roma. El plan de Dios no se detuvo, sino que en realidad está siguiendo con firmeza. Y punto 3. Le da ánimo personal. Pablo, ten ánimo. Y la palabra que elige usar es la idea de recuperar fuerzas, de levantar la cabeza. Es un llamado a la valentía porque Cristo le acompaña. Y vemos cómo la presencia de Cristo es un sostén indispensable para el siervo de Dios. Él no siempre cambia las circunstancias, pero Él transforma el corazón del siervo capacitándole para perseverar en la misión, en el ministerio. Dios siempre sostendrá a sus siervos mientras sus siervos estén en su voluntad. Siempre el Señor sostiene a los suyos en su voluntad. Si estás sin fuerza, tenés que averiguar una de dos cosas. En realidad tenés que analizar dos cosas. Estoy sin fuerzas porque no estoy cerca del Señor. Él te dijo, separado de Él no puedes hacer nada. O estoy sin fuerza porque no estoy en la voluntad de Dios. O me falta intimidad o me falta dirección. Pero el Señor siempre sostiene a sus siervos en su voluntad. A la hora de aplicar tenemos que pensar, hermanos, cuando el ministerio parece hundirnos, si estamos en voluntad del Señor, Jesús mismo nos va a fortalecer de una manera sobrenatural. Y su presencia no siempre va a eliminar dificultades, a veces sí, a veces no. Pero nos va a dar valor, nos va a dar paz, nos va a dar convicción para permanecer a pesar y a través de las dificultades. Tenemos que aprender a descansar en la promesa de Jesús, de Mateo 28:20, ¿se acuerdan? Aquí yo estoy con ustedes algunos días, hasta acá nomás. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Y Pablo en 2 Timoteo 4:17 dice, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. No dice que cambió las circunstancias. ¿Qué dice? Que le fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me fortaleció. Y cuando todo se derrumba a tu alrededor, la presencia de Jesús es suficiente para mantenerte en pie. La providencia de Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te va a sostener. La providencia de Dios te va a llevar y te va a sostener. Tienes que revisar eso siempre. Estoy en la voluntad del Señor, sé que en su voluntad me va a sostener. Podés leer las historias de los misioneros, podés leer la Biblia. ¿De dónde salía esa fortaleza de estos hermanos para soportar tantas cosas? La fortaleza viene de Cristo sosteniendo a sus siervos en su voluntad. Si estás en voluntad del Señor, el Señor te va a sostener. Si te faltan fuerzas, si te falta aliento, averigua qué está fallando. O no estás cerca de Cristo o no estás en su voluntad. Pero estando en su voluntad, el Señor te va a sostener. Y esto nos lleva al punto 3. El consuelo que Cristo da no anula las circunstancias difíciles, pero nos da ojos para ver que Dios sigue gobernando cada detalle de nuestra historia. El Señor no va a anular las circunstancias difíciles. Se pone más complicado ahora, pero le va a permitir a Pablo saber que Dios le cuida. Fíjate, 23:12 al 35, vamos a terminar de leer este capítulo. Y vamos a ver cómo Cristo sostiene a sus siervos con su providencia soberana. Cuando se hizo de día,
los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Fíjate qué interesante. Están decididos a matarlo. Dicen, no voy a volver a tomar ni a comer hasta que mate a Pablo. Dice el 13, los que tramaron este plan eran más de 40 hombres. Fíjate si se pone difícil la situación. Dice el 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer entre ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo, Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió, los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les presta atención porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos, esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole, no digas a nadie que me ha informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones dijo, preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. También el comandante escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludo. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con tropas y lo rescaté. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que a los de caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo. Y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Qué interesante, ¿no? Pues decir, ¿cómo zafo de 40 hombres que han jurado no tomar ni comer hasta que me maten? El Señor dice, bueno, tenés 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. El Señor sostiene a sus siervos a través de su providencia. ¿Vos te crees que Pablo podría haber pedido algo de esto? El Señor está cumpliendo su promesa. ¿Crees que Pablo habría imaginado algo de esto? El relato continúa mostrando la magnitud de la oposición contra Pablo. Más de 40 hombres conspiran en hacer un juramento y hacen un juramento extremo. No vamos a comer ni beber hasta matarlo. Es un odio irracional, alimentado por el celo religioso, por la manipulación. Incluso el versículo 14 dice que hay personas de los principales sacerdotes y ancianos complotándose en esto. Y humanamente hablando, la situación parece imposible. ¿Cómo podría escapar Pablo de un plan tan calculado y con tanta hostilidad y con tanta determinación? Pero acá se ve la mano invisible de Dios una vez más. El sobrino de Pablo, de quien no sabemos nada más, escucha los planes para emboscar a Pablo, corre al cuartel y da aviso, y la vida de Pablo, aparentemente en la cuerda floja, es preservada por un detalle providencial. Un oído atento en el momento correcto, en el lugar correcto. A Dios no le hace falta más que eso. El comandante romano se entera, organiza una escolta impresionante, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, o sea, 470 hombres para cuidar a Pablo de 40
hombres. Y los lleva hasta la protección del gobernador Félix. ¿Qué pasó con los planes de los enemigos? Quedan frustrados. ¿Qué pasó con el plan del Señor? Sigue en pie. Y Pablo está listo hacia el próximo capítulo de la misión que Dios le encomendó. Y vemos cómo la providencia de Dios es otro medio por el cual Cristo sostiene a sus siervos. Conciencia limpia, presencia de Cristo, providencia divina. El complot más calculado y determinado, los juramentos más apasionados y decididos, las fuerzas más numerosas no pueden detener el plan de Dios para sus hijos. La historia de la iglesia, la vida de cada creyente, está bajo este control soberano del Señor. No te asustes. Preocúpate y ocúpate por estar en la voluntad de Dios. No tengas miedo. Si estás en la voluntad de Dios, no tengas miedo. O el Señor va a cambiar la circunstancia o el Señor te va a fortalecer. Pero no tengas miedo. Esto se aplica a todo. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida respecto a tu matrimonio? Respecto a tu paternidad, a tu maternidad? Respecto a tu trabajo. Vos permanecés en la voluntad del Señor, el Señor va a orar. Dios no libra a Pablo simplemente para salvar su vida, sino para que continúe con el propósito de Dios para su vida, para que siga hasta el fin el ministerio que Dios le dio. La preservación en esta escena no es un fin en sí mismo, es un medio para que siga en la voluntad de Dios. Y a la hora de aplicar, ¿crees realmente que ningún plan humano puede frustrar el plan de Dios? ¿Realmente crees eso? Porque eso deberías creer. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Cómo alimentas tu fe de tal manera que tu fe se fortalezca y permanezca firme cuando lo único que queda es confiar en la soberanía de Dios? ¿Tu fe es fe de verdad o tu fe son tus cálculos? ¿Vos vas a trabajar de una manera correcta según la voluntad de Dios o según tus cálculos tenés que ir por izquierda para poder sostenerte? ¿Vos vas a obrar en tu matrimonio de una manera contraria o diferente a la voluntad de Dios en tu hombría y tu feminidad? ¿O vas a someterte a lo que Dios determina como bueno y correcto? El Señor te va a sostener en su voluntad. Se aplica a todo: paternidad, maternidad, trabajo, hombría, feminidad. Cada área de nuestra vida se aplica a todo. Muchas veces el Señor nos guarda de maneras en las cuales ni siquiera percibimos y su providencia sigue trabajando continuamente, atentamente, a través de medios pequeños, incluso anónimos, pero son herramientas poderosas de Dios para cuidar tu vida. ¿Podríamos descansar en la verdad de Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El tema es que vos estés mirando en la dirección correcta, en la voluntad del Señor. Nada puede anular su soberanía, nada puede separarnos de su amor. ¿Cuándo? Nunca, nada, nadie puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. El final de Romanos 8. Proverbios 21:30 dice: no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo ante el Señor. Vos tenés que estar en la voluntad correcta. Y podemos descansar en Él. Nada ni nadie es más confiable, ni perfecto en sabiduría, ni más poderoso que Él. Y además Él conjuga todas estas virtudes ¿en qué? En su amor eterno y paternal sobre nosotros. Hermanos, preocúpate por estar en la voluntad de Dios. El Señor te va a sostener ahí. No andes en rebeldía, porque el Señor no te va a sostener ahí. Permanece con una conciencia limpia, disfruta de la presencia de Dios en tu vida y sabe que la providencia sigue protegiéndote. ¿Y qué vimos acá? Sabemos que Dios sostiene nuestra vida, frustra los planes del enemigo, y no es para que nos quedemos en una fe pasiva, sino para que sigamos avanzando en la misión que Él nos encomendó. ¿Y qué vimos en este capítulo? En todo este capítulo vemos que Pablo no está sostenido por sus fuerzas, ni por nada que él pudiera conseguir por sus propios medios. Él está sostenido por la gracia de Dios que lo guarda en su voluntad. Y lo mismo quiere hacer con tu vida y mi vida. El Señor sostiene a los suyos. Vamos concluyendo. Leímos el capítulo 23 entero. Ahora nos quedan 4 capítulos de Hechos. ¿Y qué hemos visto? ¿A Pablo poderoso o a Pablo débil, protegido por el Dios poderoso? ¿Qué hemos visto de todo eso? Vemos a Pablo protegido por el Dios que le ama.
Y es el mismo Dios al cual le cantamos. Es el mismo Dios que conocemos. Pablo, en medio de juicios, de acusaciones, de peligros, sostenido en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia limpia que venía de la obra del Espíritu Santo en su interior. Porque la presencia de Cristo lo alentaba aún en medio de la debilidad. Y porque la providencia de Dios movía las piezas de la historia, incluso usando a un sobrino para frustrar los planes de su muerte. Y porque todo eso lo sostiene para permanecer en la misión de Dios para su vida. Y es la misma realidad que hoy tiene que sostenerte a vos. Dios no solo tiene un propósito general para todos sus hijos, sino que también tiene un llamado personal para vos. Una manera concreta tuya, para vos, de vivir para su gloria y cumplir con su voluntad para vos en este mundo. Puede ser que no enfrentes juicio como Pablo, pero sí vas a enfrentar pruebas, tentaciones, cansancio, cargas familiares, cargas laborales, cargas económicas, cargas emocionales. Y en esos momentos recordá, no se trata de tu fuerza, sino de Cristo en vos. Pero no puedes llevar a Cristo a cualquier lado. Cristo solo está en su voluntad. No se trata de vos. Cristo te llama a vivir en integridad delante de Dios, a descansar en su compañía fiel y a confiar en que la providencia de Dios gobierna, aun cuando no lo entendemos, no lo vemos, no lo percibimos. Y no olvides que tu vida es parte de su misión en este mundo caído. Alinea tu vida a la de Dios. Él te va a sostener ahí. Y si hoy estás acá escuchando esto y aún no conoces a Jesús, necesitas saber esto. Dios desea que creas en el Evangelio y que creas en su Hijo. Sin Cristo no hay conciencia limpia porque tus pecados todavía te esclavizan. No hay forma de que vivas con una conciencia limpia ni tranquila. Sin Cristo no hay descanso verdadero porque su presencia no está con vos y tu alma sigue inquieta. Sin Cristo no hay esperanza segura porque estás a la deriva, arrastrado por tu propia rebeldía y sin poder contar con la protección y fortaleza del Señor. Pero en Cristo hay perdón, hay paz, hay propósito, hay compañía, hay fortaleza, hay esperanza eterna. Jesús murió en la cruz para reconciliarte con Dios y resucitó para darte vida nueva. Anda a Jesús en arrepentimiento y fe. En Él vas a encontrar la gracia que sostiene. Vas a encontrar el propósito que le da sentido a tu vida. Y vas a encontrar esa esperanza que no muere y nunca jamás será frustrada. Una esperanza eterna. Y todos, hermanos, vivamos sostenidos en que la voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta. Y confiemos en que aquel que nos llamó a esa voluntad es fiel para guardarnos. ¿Cuánto? Hasta el fin. El Señor sostiene a sus siervos. Sus siervos tienen que estar alineados con Él y Él los sostendrá. Amén. Padre, agradecemos el ejemplo que tenemos en Pablo. Agradecemos, Señor, tu buena voluntad para con nosotros. Agradecemos por Cristo. Todo esto depende de Jesús. Gracias, Padre, porque habiendo creído en Él, podemos acceder a tener una conciencia limpia. Podemos tener su presencia en nuestras vidas y podemos confiar en que tu soberanía gobierna sobre todo, entendiendo la vida de una manera diferente. Gracias, Dios, porque vos sostenés a los tuyos. Vos conocés quienes confían en vos. Gracias porque lo haces de manera perfecta. A veces modificando las situaciones, a veces transformando nuestro corazón, pero siempre sosteniéndonos. Gracias, Señor, porque no estamos a la deriva, sino que estamos en tu mano y nada nos puede arrebatar de ahí. Gracias, Padre, porque podemos decir con confianza, si vos estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a reconocer tu voluntad y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda de esa voluntad. Ayúdanos, Padre, en nuestras propias luchas personales, en nuestros propios ministerios, los individuales, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro círculo. Ayúdanos a permanecer fieles, sostenidos de tu mano, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad expresada también a través de esto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.